Bien, ahora vamos a ver el capítulo 8.2.2. Ya vamos a ver algo de práctica en lo que es codificación de Windows Presentation Foundation. Vamos a ver lo que es el XML namespace, code behind class, el método initializate components, y para eso vamos a crear nuestro primer proyecto, File New Project, de Windows Presentation Foundation. Entonces lo que hacemos es seleccionamos esta plantilla WPF Application, le damos a poner WPF ejemplo 1. Ok, entonces ok, aquí tenemos nuestra primera aplicación de Windows Presentation Foundation, y aquí podemos ver eh, la interfaz gráfica, la pantalla, y en la parte de abajo podemos ver lo que es el XAML. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos son los XAML namespace o nombres de espacios XAML. Bien, entonces aquí tenemos lo que son los XMLNS o namespace. Entonces, esto se da porque, por ejemplo, uno puede tener una clase Windows que puede existir en varios lugares. Puede referirse a lo que es el system.windows, o a una clase Windows que está en una DLL de una compañía de terceros. Entonces, para saber a qué clase exactamente uno se está haciendo referencia, el XAML examina el nombre de espacio XML, que es este de aquí, el XMLNS. Entonces aquí tenemos esta URL que hace referencia a que es de Microsoft. O sea, ninguna otra compañía puede utilizar este URL, porque esta es, como quien dice, la firma de Microsoft. Entonces aquí hace referencia que va a utilizar de WinFX el XAML Presentation. Entonces, eh, este nombre de espacio que está aquí, o namespace, es el núcleo principal de Windows Presentation Foundation. Este encapsula todas las clases de Windows Presentation Foundation, incluyendo los controles que son usados para construir las interfaces de usuario. Eh, y este otro nombre de espacio que está aquí, sí, este incluye varias utilidades del XHML que permiten influenciar cómo el documento, o sea, todo el documento XML que está aquí es interpretado. Este nombre de espacio tiene un prefijo que está aquí, que es el prefijo X. Esto significa que eh, con este de aquí, con este prefijo, uno puede en cualquier lugar del documento de XML poner el prefijo, dos puntos, e invocar a un elemento que esté dentro de este nombre de espacio. ¿Sí? Entonces eso sería lo que son los nombres de espacios AXML. Entonces también tenemos lo que es el code behind class, es este que está aquí, el cual especifica dónde va a estar la clase en C Sharp a la cual va a hacer referencia esta interfaz gráfica que está aquí de Windows Presentation Foundation. En este caso es aquí WPF ejemplo 1.main Windows, que es la que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos nuestra clase en C Sharp que mapea como lo que es el code behind class. Entonces,
todos los eventos que se disparen desde los controles que estén aquí se van a mapear hacia esta clase, y aquí es donde se van a controlar dichos eventos, ¿no? Entonces yo aquí con el AXHML puedo agregar controles a mi formulario en WPF. Ok, lo siguiente que tenemos es el método initializeComponents. Este método está en la clase del code behind, que es esta que está aquí. Este es el método. Este método initializeComponent, que está en el constructor de la clase, en este caso en main Windows, así es como se llama el formulario WPF que se creó, es importante en todas las aplicaciones Windows, y en este caso una aplicación Windows WPF. Este método que está aquí nunca debe ser eliminado, ya que este método eh, lo que hace internamente es llamar a un método que se llama loadComponent del system.windows application. Este loadComponent lo que hace es extraer el BAML, el BALM, o sea, la parte compilada del XAML del ensamblado, y usarlo para construir la interfaz de usuario. Este traduce el BALM y crea cada objeto control, y setea las propiedades, y le añade los manejadores para poder asociarlo con los eventos. Entonces este de aquí, este método es sumamente importante y no debe ser eliminado. ¿Okay? Eh, lo siguiente es nombrando a los elements, o nombrando a los elementos que voy a tener aquí en mi interfaz. Por ejemplo, aquí el primer elemento que se agregó a mi forma, a mi formulario WPF, es este elemento llamado grid. Este elemento o control dentro de mi formulario grid sirve básicamente para poder poner dentro de él otros controles. Es como un objeto contenedor, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, no tiene ni un nombre. Entonces yo le puedo poner aquí, invoco al prefijo X, dos puntos, name, y le pongo un nombre. Por ejemplo, le pongo grid 1. Entonces ya le he puesto un nombre. Entonces con esto, con este nombre, yo ya lo puedo invocar tranquilamente desde acá, desde mi formulario, desde mi clase C#. Entonces, por ejemplo, le puedo poner aquí, esto en el constructor grid 1. ¿Sí ven? Entonces aquí está punto name. Entonces, bueno, aquí me da error porque, por ejemplo, string nombre es igual a esto de aquí. Entonces, ya nombrándolo al elemento, ya lo puedo utilizar desde mi código C#, ¿no? Entonces, lo siguiente serían las propiedades y eventos en XAML. Entonces, para eso primero vamos a agregar algunos controles aquí dentro de mi formulario. Entonces voy aquí al toolbar. Entonces aquí tengo los controles WPF. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un text box. Entonces lo arrastro. Ahí está, tengo mi primer text box. ¿Sí? Voy a agregar un botón. Un botón. ¿Sí? Entonces estos controles se están agregando, si se dan cuenta aquí, dentro del control grid, o el elemento grid. Si no tuviese este control o elemento grid, los controles que yo agregué aquí, como el text box o el button, ocuparían toda ¿cómo es que se llama? El espacio del formulario. ¿Sí? Eso es porque en las ventanas tipo WPF solo puede manejar un control a la vez. Entonces por eso es que se necesita tener un objeto controlador
para que dentro de este se puedan agregar más controles, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo y elimino aquí mi control grid, ¿sí? Ya no tengo el control grid eh, dentro del formulario. Entonces si yo agrego un botón, ¡tac! Si ven, el botón ocupa todo el espacio del formulario. Entonces lo elimino y... Espérate, control Z, ahí está. Entonces lo elimino así nomás, ya está. Y aquí lo puedo también crear los controles por codificación. Grid, cierro aquí, ya tengo mi control grid. Y como lo hice antes, le voy a poner un nombre, name, grid 1. Entonces aquí voy a agregar nuevamente lo que es el botón. Entonces ahí ya lo puedo posicionar en la posición que yo desee. Y agrego mi text box, ¿sí? Entonces voy a agregar otro text box. Y ahí está, ya tengo dos text box. Text box lo voy a hacer un poco más grande. Y ahí está, ¿no? Entonces ya tengo dos controles. Entonces aquí ya tengo cuatro controles. El primer control es el control grid, el contenedor. El siguiente es el botón. Tengo un text box y otro text box. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que son las propiedades de los elementos. En este caso, si se habrán percatado, aquí las propiedades están representadas por los atributos del elemento. En este caso, si se dan cuenta, aquí tengo el text box y tiene estos atributos. Tiene el atributo horizontal alignment, height, margin, text wrapping, text, vertical alignment y width. Entonces todos esos son atributos que a su vez son propiedades del control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le falta el atributo name, que se convierte en la propiedad name, eh, texto 1, ya está. Entonces ya tiene nombre. Yo también puedo modificar ese valor aquí a través de la ventana de propiedades. Por ejemplo, si doy clic acá, si ves, aquí dice no name, aquí yo le puedo poner texto 2, enter. Entonces aquí se creó, si ven, X, el prefijo X del nombre de espacio que es de aquí, name, texto 2, asimismo con button, aquí le pongo aceptar, pongo cmd, aceptar. Entonces aquí está, se le puso el nombre. Entonces de esa forma se manejan las propiedades dentro del XAML de los controles. Bien, si se me dan cuenta, aquí vamos a minimizar esto de acá. Eh, Cada valor que se asigna a estas propiedades es básicamente texto plano, porque esto es un XML. Entonces ya cuando se asigna a una propiedad, esta tiene que ser convertida. Entonces, por ejemplo, aquí en height se está asignando un string, en este caso 74 y 89, pero cuando ya se asigne, este tiene que ser convertido a un objeto de .NET. En este caso, cuando se asigna aquí, se va a convertir a el objeto que es de int32. Asimismo, eh, por ejemplo, aquí este control, mejor dicho, esta propiedad vertical alignment se tiene que convertir a un enumerado, en este caso un enumerado en el cual tenga los valores de vertical alignment y convierte el string top a el enumerado que pertenece a vertical alignment. Entonces todo eso se hace a través de el Type Converter de .NET, que está desde la versión 1.0 de el framework de .NET. Estas que están aquí son propiedades, se podría decir que son propiedades sencillas, simples, pero también dentro de aquí del XHML existen lo que son propiedades complejas.
Entonces, las propiedades complejas, por ejemplo, son propiedades que son objetos con su propio set de propiedades. Entonces, para manejar ese tipo de propiedades, el XAML provee una opción eh, llamada Property Element Syntax o sintaxis de elementos de la propiedad. Con esta sintaxis uno puede agregar elementos hijos a esas propiedades con el nombre en la forma de primero el nombre de la propiedad padre y luego seguido de el nombre de la propiedad. Eh, por ejemplo, para que quede más claro, tenemos aquí el control grid que tiene la propiedad background que eh, permite pintar el área detrás del control. Entonces, si uno quiere usar eh, una pintura compleja, entonces se necesita añadir una etiqueta hija de la propiedad grid.background. Por ejemplo, vamos aquí y aquí agrego grid.background. Cierro. Entonces ya tengo aquí el área para poder agregar mi background. Entonces, por ejemplo, aquí pongo linear gradient brush. Entonces aquí ya no hay error. Entonces con esto agregué ya una propiedad que sería una propiedad compleja de una propiedad simple. Entonces la propiedad simple sería esta que está aquí, esta sería una propiedad compleja y así se puede ir añadiendo, anidando más este tipo de propiedades. Por ejemplo, aquí dentro de Linear Gradient Brush puedo tener otra propiedad, Linear Gradient Brush punto gradient stops, ¿sí? Entonces ya tengo una propiedad dentro de otra propiedad dentro de otra propiedad. Entonces aquí está anidado y así se puede ir yendo a medida de que se vaya teniendo estas propiedades tipo objetos que a su vez tienen propiedades, ¿no? Entonces de esta forma se lo maneja con el XAML. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, finalmente aquí podemos añadir otra propiedad más, gradient stop, y aquí ya le seteamos un atributo offset. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo un valor de 0.00 color. Por ejemplo, aquí me apareció en los enumerados de la clase color. Le pongo red, rojo y lo cierro. Ya está. Entonces, si ven, se cambió a rojo. Entonces, aquí puedo crear otro. Gradient stop offset. Aquí le pongo 0.50 color, color y índigo y lo cierro. Ya está. Entonces si ven, entonces aquí hay una combinación entre el rojo y el índigo en la medida del offset que se ha indicado aquí, y puedo ponerle uno adicional, gradient stop offset igual a 1.00 color y aquí le pongo violet.
Entonces lo cierro y ahí está, ¿no? Entonces si ven, se creó una combinación de colores aquí en lo que se pintó en el background de el control grid. Entonces, si ven, tenemos una propiedad dentro de otra propiedad, dentro de otra propiedad, dentro de la propiedad background de color, background del elemento grid o el control grid. Entonces, de esta forma se manejan las propiedades complejas. Entonces, hemos visto las propiedades, en este caso propiedades simples, ya vimos, y el type converter. Vimos que las propiedades o atributos dentro del XML eso es simple texto plano, pero este texto plano tiene que ser convertido a objetos.net, que eso se hace internamente, ¿no? Y acabamos de ver lo que son propiedades complejas. Ahora vamos a ver lo que es el markup extension. Bien, para la mayoría de propiedades, la sintaxis de propiedades XML trabaja perfecto, pero en algunos casos es casi imposible eh, por medio de codificación ponerle un valor a una propiedad. Por ejemplo, si uno quiere ponerle un valor a una propiedad de un objeto que ya existe, o si se quiere setear el valor de una propiedad dinámicamente, eh, llenando una propiedad en otro control. En ambos casos se necesita utilizar una extensión de tipo markup, eh, una sintaxis especializada que setee propiedades de una forma no tradicional. El markup extension puede ser usado en etiquetas anidadas o como un atributo XML, que es lo más común. Cuando es usado como un atributo, siempre se tiene que poner los caracteres de bracket, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos al control button. Vamos a hacer un poco más. Vamos aquí voy a, por ejemplo, utilizar el atributo foreground, atributo o propiedad foreground, y aquí no voy a utilizar el enumerado, sino es que aquí por ejemplo voy a poner aquí x dos puntos static system punto system colors punto active caption brush. Entonces aquí parece que hay un error en la sintaxis. Ok, en este caso aquí tenemos un error. Vamos a ver, dice Active Caption Brush. No está reconocido o no es accesible. Entonces aquí le falta la S, Brush. Entonces ahí está. Entonces no sé si se dieron cuenta que aquí cambió el color. Entonces de esta forma yo puedo accesar a eh, entonces aquí hemos seteado esta propiedad con una extensión de tipo markup. Entonces con esto yo puedo utilizar un valor que está dentro de otra clase, por ejemplo, que no lo hubiese encontrado si yo le quito aquí esto de aquí, tac,
Entonces aquí igual, entonces aquí tengo un enumerado, y dentro de este enumerado no está Caption Brush. Entonces, porque está dentro del enumerado Colors, ¿sí? Y aquí no está el Active Caption Brush. Entonces, cuando yo quiero accesar a un objeto diferente, entonces lo que hago es utilizar el Markup Extension. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Y esto también puede ser utilizado como este como como eh, como propiedades anidadas. Por ejemplo, si yo vengo acá, corto esto de aquí y vengo acá, aquí, tac, botón, lo cierro. Entonces, caramba, ¿qué pasó? No, vengo acá y aquí, por ejemplo, allá, aquí lo cierro, button, ahí está, ahí ya lo cerré. Entonces, vamos a bajar esto de aquí para que se vea todo. Entonces aquí tengo mi control button, ¿sí? Entonces aquí dentro voy a poner una propiedad anidada, eh, button.foreground, cierro, y aquí dentro, pack, control B, y le quito esto que está aquí y simplemente dejo el X. Y aquí entre que le pongo member igual entre comillas dobles, ahí está, igual me sigue dando error. Es porque esto de aquí tiene que estar como parte de una otra propiedad anidada aquí y acá, ya está. Entonces ahí ya no hay error. Entonces, por ejemplo, si yo corto esto de aquí, lo guardo, si ven, el color del botón cambia a su color original, pero si yo le pongo la propiedad con el markup extension de forma de una propiedad anidada, cambia su color. Entonces, ya hemos visto lo que es el markup extension. Ahora vamos a ver lo que son attached properties. Ok, así como existen las propiedades ordinarias que ya hemos visto, XML también incluye el concepto de attached properties, propiedades que pueden ser aplicadas a múltiples controles, pero que son definidos en diferentes clases. En WPF, las propiedades attached son frecuentemente usadas en controles tipo layout. Eh, Bien, cómo funciona es que cada control tiene sus propias propiedades intrínsecas. Por ejemplo, eh, un textbox tiene un específico font, text color y contenido del texto. Y están dictadas o gobernadas por las propiedades como font family, foreground y text. Cuando uno coloca un control dentro de un contenedor, este obtiene características adicionales dependiendo del tipo del contenedor. Por ejemplo, si uno coloca un text box dentro de un contenedor tipo grid, uno necesita eh, ser capaz de escoger la celda del grid en el cual va a ser posicionada. Este elemento adicional son seteadas usando las propiedades tipo attached, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo de eso. Vamos a ver aquí el text box, y aquí en el text box voy a poner aquí este text box
si se han percatado, está dentro, vamos a minimizar esto de aquí, dentro de el control contenedor tipo grid. Entonces aquí dentro del text box pongo grid, si ven. Entonces puedo poner grid row, tac. Entonces le pongo 1, ¿sí? Entonces aquí estoy seteando una propiedad tachada, o sea, es decir, una propiedad que pertenece a el control padre, en este caso grid, que es de tipo contenedor, hacia uno de los controles que están dentro de este control contenedor. Entonces aquí le estoy seteando en qué fila del grid quiero ubicar a este textbox 1, ¿sí? Entonces, y voy a poner acá a grid row, le voy a poner este mejor 0 y aquí 1, ¿sí? Entonces, las propiedades atachadas realmente no son propiedades después de todo. Estos, cuando ya son compiladas, son traducidas en invocaciones a métodos. El, el traductor XAML llama a métodos estáticos de la siguiente forma. Por ejemplo, ponen define type.setPropertyName, que sería la invocación del método. Eh, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de codificar aquí, el, la clase grid y, mejor dicho, el tipo de definido es la clase grid y la propiedad es la clase grid y la propiedad es row. Así que cuando el convertidor o el traductor XAML es invocado, este llama a el método grid.setRow. Entonces, estos son lo que se denomina propiedades attached. Bien, entonces vamos a ver lo que ahora es nested element o elementos anidados, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí en el background aquí tendríamos varios elementos anidados para definir lo que son las propiedades complejas. Y también aquí, por ejemplo, dentro del control grid tengo otros elementos anidados, como en este caso tengo la propiedad compleja background del grid, y como este que está aquí, que no es una propiedad sino un elemento que está dentro de este control grid tipo layout, ¿sí? Entonces puedo diferenciar en estos elementos anidados cuando uno es de tipo propiedad que pertenece al control padre, es que tiene el nombre de esa clase, en este caso la clase grid, seguido de el punto. Entonces puedo identificar que es una propiedad que pertenece a esa clase. Entonces, si no, si tiene otro nombre de otra clase, entonces indica que es un control que está contenido dentro de ese contenedor. Bien, ahora veamos lo que son los caracteres especiales, special characters y white space o espacios en blanco. Como hemos visto, el XAML no es más que XML, ¿sí? Tiene la sintaxis de XML, por lo tanto está gobernado por sus reglas, y una de sus reglas es de que uno no puede, si quiere representar, por ejemplo, el carácter menor o menor, mayor, el ampersand y las comillas dobles, no lo puede hacer poniendo directamente el carácter, sino es que tiene que poner estos caracteres que están aquí, si no el ampersand, lt, punto y coma,
para poder representar el menor. Por ejemplo, si vengo acá al button, entonces, y yo le quiero poner al button como nombre, ¿dónde está el button? Aquí dice context button, le puedo poner aquí hola, ¿sí? Y aquí, si se dieron cuenta, cambia hola, le voy a quitar este background para que se visualice mejor. Entonces, ahí, si doy clic acá, entonces si ven, dice hola. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, mayor, si puso mayor, pero eso porque está dentro de la propiedad context. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, le quito el atributo context y lo quiero poner aquí como parte de, por ejemplo, aquí eh, le quiero poner hola. Entonces, si ven, entonces ahí se pone hola, pero ¿qué pasa si yo quiero poner aquí menor y mayor acá? Entonces me lo toma como una etiqueta, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que yo quiero. Entonces, para eso, vengo acá, cojo el mayor que está aquí, que igual menor, pongo aquí, vengo acá, cojo el mayor y en medio de estos dos pongo hola. ¿Sí ven? Entonces aquí voy a hacerle un zoom a esto de aquí, le voy a poner un zoom de 100, entonces ahí se ve mejor. Entonces para esto sirven estos caracteres especiales, ¿no? Para poder representar este tipo de caracteres dentro del XML. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner espacio, o mejor dicho, comilla doble, así mismo este de aquí. Por ejemplo, después de este, ahí está la comilla doble, comilla doble. ¿Sí? Ahí está. Ok, ahora vamos a ver lo que son los eventos. Entonces, hasta ahora hemos visto todo lo que son asignación de propiedades, pero también podemos setear para que los controles se les asocie eventos hacia mi code behind, mi clase code behind que está aquí. Entonces para eso, por ejemplo, digamos que aquí tengo mi elemento button. Entonces aquí le doy clic en el rayito que está aquí, que me permite ver los eventos. Acá las propiedades está por default. Le doy clic aquí en el rayito, en el botón CMD aceptar. Entonces aquí tengo el evento clic. Entonces, por ejemplo, doy doble clic aquí y se me crea el evento clic del botón aceptar. Entonces directamente fue hacia mi clase de code behind main windows.xaml.cs. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner messagebox.show abro, entonces hola. Entonces, si vamos aquí al XAML, si ven aquí se agregó el evento click y me indica cuál va a ser el método que se invoque en mi clase tipo de code behind main windows. En este caso se llama cmd aceptar sub click, que es la que vimos acá. Entonces, si yo ejecuto esto, ahí se está compilando y ahí está. Ahí estoy ejecutando la primera aplicación de tipo Windows Presentation Foundation. Entonces le doy clic al botón aceptar y aquí está, se disparó el evento y me mostró el message box. Ok, ok, entonces hasta ahí va a ser lo que es el capítulo 8.2.2. Vamos a dejar esto de acá de code only y code
un compil XML para el siguiente capítulo, que sería el capítulo 8.2.3, en el cual vamos a ver algo de layout, su filosofía y todos los layouts que hay en WPF. Entonces, este sería el fin del capítulo 8.2.2.